Buenas tardes, queridos alumnos y participantes de la maestría en Planificación Estratégica del Desarrollo. Gracias a la Universidad Alas Peruanas y a la Escuela de Posgrado que dirige el doctor Agustín Ayala Torre, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para desarrollar el curso de Análisis Estadístico y Econométrico dentro de la maestría de Planificación Estratégica del Desarrollo. El objetivo de este curso es desarrollar el aprendizaje simultáneo del análisis estadístico y econométrico con el programa Excel 2010. Tratar temas estadísticos y econométricos desde el punto de vista teórico y aplicado. El texto. Vamos a usar durante el curso el texto Estadística Descriptiva con Microsoft Excel 2010 de Ursino Carrascal Arranz, primera edición, editorial Alfa Omega Rama 2010. Cuando decimos texto, significa que este libro va a ser el libro principal, y si es que hubiera que adquirir o conseguir o prestarse algún libro, sería el libro texto, que es Estadística Descriptiva con Microsoft Excel 2010 de Ursino Carrascal. El libro de consulta, es decir, libro accesorio, que nos va a ayudar y nos da el soporte teórico y nos permite consultar, es el libro Estadística. Estadística para la Administración y Economía con aplicaciones en Excel, de Luis Alvarado Pintado y Hugo Gurto Mejía, primera edición, editorial San Marcos. Este libro ha sido publicado en 2009 y es un buen libro de consulta estadística. Empieza desde los principios y hace un desarrollo ordenado de la teoría y las aplicaciones estadísticas. Se lo recomiendo también como un libro de consulta y profundización de los conocimientos. El libro Consulta en Econometría, el libro anterior que hemos visto es el libro de consulta en estadística. El libro de consulta en econometría es Principios de Econometría de Damon Gujarati, quinta edición, McGraw-Hill. Este es un clásico de la econometría y es un buen libro de consulta para las cuestiones econométricas, tanto teóricas como prácticas igualmente. La idea de este curso es desarrollar la teoría, pero con fuerte énfasis en la práctica. ¿Y por qué es que damos este enfoque? Mi experiencia como profesor y la teoría pedagógica lo indica, el aprendizaje es un proceso psicomotor. No basta escuchar o leer las exposiciones teóricas de los profesores, es necesario hacer. Y alguna persona o algún profesor dijo que la única forma de aprender es haciendo. Entonces vamos a aplicar ese principio. Vamos a tener un libro texto bastante aplicado y dos libros de consulta, uno de estadística y otro de econometría. Este es un buen libro de econometría, Principios de Econometría de Damon Gujarati, es un clásico dentro de la econometría. Vamos a empezar con lecturas de la primera semana. Para el sábado es obligatorio el libro de Carrascal, Ursino, Estadística Descriptiva con Microsoft Excel 2010, el capítulo 1. Y en consulta vamos a ver el libro de Alvarado Pintado, Luis Agurto Mejía, Estadística para la Administración y Economía con aplicaciones en Excel, primera edición, capítulo 1 también. La primera semana es introductorio, entonces. El domingo vamos a continuar con el libro de Carrascal en el capítulo 2, igual que el libro de consulta de Alvarado Pintado sobre Estadística para la Administración y Economía con aplicaciones en Excel, capítulo 2. La segunda semana desarrollamos el tercer capítulo de Carrascal, Estadística Descriptiva con Microsoft Excel 2010
Y el tercer capítulo de Estadística para la Administración y Economía con aplicaciones en Excel de Alvarado Pintado y Agurto Mejía Hugo. El domingo de la segunda semana tenemos como lectura obligatoria a Estadística Descriptiva con Microsoft Excel 2010, primera edición, capítulo 4, igual que el capítulo 4 de Alvarado Pintado Luis y de Agurto Mejía Hugo. Estadística para la Administración y Economía con aplicaciones en Excel, primera edición, capítulo 4. Entonces, esas dos semanas ya tenemos como para empezar con la unidad 1, conceptos básicos y estadística descriptiva. El concepto de estadística, que es fundamental para este primer tema de introducción, se refiere a un conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y el análisis de observaciones numéricas. Vemos que este concepto nos lleva al proceso de obtención de datos, desde la obtención de datos a la presentación y el análisis de las observaciones numéricas. Es decir, es parte importante de la obtención de la data o los datos, ¿no? Y presentarlos en una forma conveniente, así como el análisis que nos permite obtener conclusiones y nos permite tomar decisiones luego. Los fines de la estadística son describir al conjunto de datos obtenidos y tomar decisiones o realizar generalizaciones acerca de las características de todas las observaciones bajo consideración. Es decir, presentarlas para poder describir al conjunto de datos obtenidos y tomar decisiones. Es importante que la estadística nos permita tomar decisiones o realizar generalizaciones acerca de las características de todas las observaciones bajo consideración. La importancia de la estadística se puede notar en el gran uso de estas en los países en desarrollo. Las tomas de decisiones en los países de desarrollo son en base a las estadísticas, que permiten realizar generalizaciones acerca de todas las observaciones bajo consideración. En los países subdesarrollados o en vías de desarrollo tenemos un menor uso de las estadísticas, por lo tanto las decisiones son más intuitivas que basadas en observaciones objetivas, que es lo que nos permite hacer la estadística. La estadística descriptiva o deductiva es la que se encarga de la organización, condensación y presentación de los datos en tablas y gráficos y del cálculo de medidas numéricas que permiten estudiar los aspectos más importantes de los datos. ¿Qué nos permite la estadística descriptiva? Organizar, condensar y presentar los datos y calcular medidas numéricas que nos permiten estudiar los más importantes aspectos de los mismos, es decir, describir estos datos. La estadística inferencial o inferencia estadística está definida por un conjunto de técnicas que nos permite hacer generalizaciones o tomar decisiones en base a la información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas. Cuando dice parcial se refiere a que hemos obtenido datos en base a muestreo y al generalizar estos datos se toman decisiones con el auxilio de la estadística inferencial o a través de la inferencia estadística que nos permite sacar conclusiones e inferir acerca de la población que estamos estudiando. El uso de las estadísticas es muy amplio. Las áreas de aplicación de la estadística son muy amplias. Resulta difícil nombrar una área en la cual no se emplee. Es como las matemáticas. Y en realidad las técnicas numéricas de la estadística son bastante cercanas a las matemáticas. Las matemáticas en la actualidad se aplican a todas las ramas de la ciencia y el conocimiento humano. Resulta pues difícil nombrar un área en la cual no se emplee.
Los métodos estadísticos han encontrado aplicación en el gobierno. Los gobiernos nacionales, regionales y locales toman decisiones en los países desarrollados y cada vez con más frecuencia en nuestro país en base a la información estadística. Los negocios, definitivamente, la minería de datos es intensiva. Los bancos conocen mucho más de nosotros porque llevan registros estadísticos sólidos. La SUNAT, que también es parte del gobierno, tiene mucha información estadística de todas las transacciones económicas. El ITF es un impuesto el impuesto a las transacciones financieras, que le permite conseguir inferencias sobre los negocios y el movimiento económico, el porcentaje de elusión y evasión de las transacciones económicas. Las ciencias sociales se basan mucho en la estadística, también porque no se puede en algunos casos analizar el total de la población. La ingeniería, definitivamente, las ciencias físicas y naturales, el control de la calidad es un aspecto muy importante de la aplicación de la estadística. Permite obtener consecuencias de la población o lotes totales de producción en base al muestreo. Los procesos de manufactura, obviamente ligados a este control de calidad, y muchos otros campos de la actividad intelectual, pues no hay en la actualidad rama del conocimiento humano, de la ingeniería y de las ciencias que no tenga un uso intensivo de la estadística. Esto se debe a la creciente facilidad con que se puede manejar grandes cantidades de datos numéricos debido al uso de la computadora o del computador. Es un círculo virtuoso, pues el hombre ha creado dispositivos como la computadora tan potentes que le permiten manejar grandes cantidades de datos numéricos con este uso, y las técnicas estadísticas se han beneficiado del desarrollo de los sistemas informáticos, de tal manera que ahora, como les decía, se puede hacer grandes minería o extracción de conocimiento a través del análisis de los datos usando las computadoras. Esto se debe a la creciente facilidad con la cual disponemos computadoras. En nuestra casa tenemos tanta potencia como hace 30 años ni se pensaba. Ni un ministerio ni una universidad tenía la capacidad que actualmente tenemos en nuestras casas o en nuestra computadora, e inclusive en un smartphone, que tienen grandes capacidades, una tablet, grandes capacidades de manejar datos e información. Hay dos conceptos fundamentales de la estadística: la población y la muestra. La población es la colección de datos de todas las posibles mediciones u observaciones que pueden hacerse de una variable bajo estudio. La característica de la población es que se analizan todos los datos y se hacen mediciones u observaciones de una variable, pero de todos los elementos de este universo o población. Y el concepto de muestra, en caso de la población se clasifica en dos categorías. Finita es aquella que incluye una cantidad limitada o contable de observaciones. Por ejemplo, el censo de un país es una población finita. Siempre es posible alcanzar o contar el número total de las posibles mediciones. Se considera como finita la población cuando se puede contar todas las posibles mediciones. Infinita es aquella que incluye un gran número de observaciones o mediciones que no pueden alcanzarse por conteo. Al menos hipotéticamente no existe límite en cuanto al número de observaciones que el experimento puede generar. Por ejemplo, la temperatura se puede calcular día tras día ad infinitum hacia adelante y en un gran rango hacia atrás también. No se tienen registros históricos muy largos, pero a través de la experimentación y el análisis se puede deducir las temperaturas que hubo en
épocas y eras pasadas, ¿no? Entonces puede ser un tipo de población infinita. Muestra, por el contrario, es un conjunto de mediciones u observaciones tomadas a partir de una población. La muestra es una parte de la población, es un subconjunto de la población. Vemos en la primera fila la población de personajes y abajo tomamos una pequeña muestra de 5 de estos personajes. El tamaño de la muestra y cómo se escoge es muy importante, como lo vamos a ver a continuación. Muestra aleatoria se considera aleatoria siempre y cuando cada observación o medición o individuo de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Se considera aleatoria cuando todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionada para una muestra que va a permitir estudiar o sacar conclusiones acerca de la población. Las variables. ¿Qué datos y escalas de medida usamos? Variables son las características o atributos que se estudia de cada individuo. En una población, por ejemplo, se ve el sexo o género, edad, peso, estatura, color de ojos, estado civil, temperatura, cantidad de nacimientos, presión, grosor, diámetro, etc. Esas son variables. Y datos son los valores particulares que toma la variable en cada caso. Son los momentum o momento que asume cada observación o valor que toma la variable en cada caso. Los tipos de datos pueden ser cualitativos, son los datos que se toman valores asociados a las cualidades o atributos, clasificándolos en una o varias categorías. Es decir, no son valores numéricos, son cualidades. El sexo, por ejemplo, es femenino o masculino, el hábito de fumar es fumador o no fumador, el color de los ojos es negro, azul, marrón, verdes, etc. La religión puede ser católica, evangélica, protestante, etc. Son cualidades, son características de la población, no son números. El estado civil es soltero, casado, divorciado, etc. No son números tampoco, son cualidades o estados particulares de la variable que se está estudiando. En este caso las variables son sexo o género, hábito de fumar o no fumar, color de ojos, religión, estado civil, etc. Cuantitativos provienen de variables que pueden medirse, pueden cuantificarse o expresarse numéricamente. Por ejemplo, peso, edad, estatura, presión, humedad, intensidad de un sismo, cantidad de hermanos, etc. Todas estas variables tienen números que expresan el momento o estadio particular de cada una de las variables. Los tipos de variables cuantitativas pueden ser discretas, es aquella que solo puede tomar un número finito o un número de valores, ejemplo, cantidad de hermanos. Uno puede tener un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos, etc. Pero no puede tener, por ejemplo, 4.5 hermanos. No existe. Es discreta y va de uno en uno esta variable número o cantidad de hermanos. Hay variables que son continuas. En este caso, la variable puede tomar cualquier valor en una escala continua. Por ejemplo, cantidad de líquido contenido en un recipiente. En un recipiente podemos poner 1 litro, 1 litro punto 5, 1 litro punto 6, 1 litro punto 7, etc. E inclusive podemos tener valores entre estas observaciones, 1.55, 1.6.5 o 1.65 e inclusive seguir aumentando el grado de precisión de la medida. Escalas pueden ser nominal y ordinal en el caso de las variables cualitativas. Nominal es, como decíamos, hombre, mujer, fumador, no fumador, etc. Ordinal, primero, segundo, tercero, cuarto, sin que esto denote valores numéricos, sino es el orden, por eso se llama ordinal. Escala en las numéricas tenemos, o cuantitativas, tenemos intervalos en el rango de los valores, razón o proporción, por ejemplo, porcentaje o intensidad de un sismo, y escala absoluta cuando los números son
absolutos, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y obviamente ya vimos que pueden, inclusive cuando son continuas, adoptar valores particulares o valores fraccionales en todas las posiciones. Las escalas de medidas pueden ser nominales, por ejemplo, no mantienen relación entre ellas, puede ser mayor, menor, menor igual, mayor igual, tienen igualdad o diferencia. Hay otras escalas de medida, color de ojos, sexo, profesión, que tienen posiciones o momentos discretos. Escala ordinal, existe cierto orden de jerarquías entre las categorías. Ejemplo, grados militares, organigrama en empresa, escalafón de profesores universitarios, grados de disnea, estadios de un tumor, por ejemplo. Las escalas de intervalos dan rango de intervalos también. Existe una unidad de medida que se mantiene constante para todos los valores, pero existe un valor o patrón de origen relativo que nos significa la ausencia de valor en la variable. Ejemplos, temperatura, nivel, ruido y movimientos. Con esto hemos terminado la introducción de este curso y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, mis estimados participantes.